Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. El camino hacia el éxito consistente. Cuando escuchamos la expresión asumir la responsabilidad, tendemos a creer que comprendemos perfectamente su significado. Después de todo, es una frase que hemos escuchado innumerables veces a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, cuando se trata del mundo del trading, este concepto adquiere una profundidad y complejidad que va mucho más allá de su aparente simplicidad. No es solamente difícil de comprender en su totalidad, sino que resulta aún más desafiante ponerlo en práctica de manera consistente. Existe una conexión profunda y casi enigmática entre asumir la plena responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios fundamentales que conducen al éxito verdadero. Para convertirse en un trader exitoso de manera consistente, necesita comprender con absoluta claridad, con cada fibra de su ser, las consecuencias de no hacerse completamente responsable de sus resultados. Solo cuando alcance esta comprensión profunda podrá desarrollar las características esenciales que le permitirán unirse a ese selecto grupo de traders que logran el éxito de forma sostenida en los mercados financieros. La creación de una nueva versión de ti mismo. Permítame presentarle una idea fundamental: el trader exitoso y consistente en el que desea convertirse todavía no existe. Es una versión futura de usted mismo que debe crear desde cero, de la misma manera en que un escultor crea una obra maestra a partir de un bloque de material sin forma. Este proceso de transformación requiere herramientas específicas y un medio apropiado para trabajar. Las herramientas principales que utilizará en esta transformación son su voluntad inquebrantable y su deseo ardiente de aprender, impulsados por una pasión profunda por alcanzar el éxito. Pero si estas son sus herramientas, ¿cuál es el material con el que trabajará? Un artista puede elegir trabajar con arcilla, mármol o metal para crear su escultura. Sin embargo, cuando se trata de crear una nueva versión de su personalidad que se manifieste como un trader consistentemente exitoso, no cuenta con nada físico o tangible. Su medio artístico será exclusivamente su entorno mental, el cual, combinado con su deseo genuino de aprender, le permitirá construir y reestructurar las creencias y actitudes necesarias para alcanzar su objetivo final. El objetivo primordial: pensar como un trader exitoso. Asumo que su meta definitiva es lograr la consistencia en sus resultados. Si usted es como la mayoría de los traders, probablemente aún no ha tomado plena conciencia de la inmensa cantidad de oportunidades que están disponibles para usted en cada momento que los mercados están abiertos. Para aprovechar estas oportunidades, debe desarrollar progresivamente su potencial hasta que éste se convierta en una realidad tangible en su vida diaria. Su objetivo primordial debe ser aprender a pensar exactamente como piensan los traders exitosos y consistentes. Es crucial recordar que los mejores traders del mundo piensan de una manera única y distintiva. Han desarrollado una estructura mental especial que les permite operar en los mercados sin experimentar miedo paralizante, y simultáneamente, sin caer en la imprudencia temeraria. Esta mentalidad particular tiene múltiples componentes interconectados, pero el aspecto fundamental es que los traders verdaderamente exitosos han logrado eliminar prácticamente por completo los efectos destructivos del miedo y la imprudencia de su proceso de toma de decisiones. Estas dos características fundamentales son las que les permiten alcanzar resultados consistentes y sostenibles a largo plazo. Cuando finalmente adquiera esta estructura mental especial, usted también será capaz de operar sin experimentar miedo paralizante. Ya no será vulnerable a la influencia de la multitud, ni al terror de cometer errores que provienen de la racionalización, de la información distorsionada por el subconsciente, o de los impulsos que lo hacen dudar, apresurar sus decisiones o perder la esperanza en momentos críticos. Una vez que el miedo se haya eliminado de su proceso mental, no habrá razón alguna para cometer estos errores típicos y, en consecuencia, estos prácticamente desaparecerán de su actividad de trading. El equilibrio entre confianza y prudencia. Sin embargo, eliminar el miedo representa solamente la mitad de la ecuación del éxito. La otra mitad igualmente importante es la necesidad imperiosa de desarrollar moderación y autocontrol.
los traders verdaderamente exitosos han aprendido que es absolutamente indispensable desarrollar un mecanismo mental robusto para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o la sobreconfianza excesiva que resultan inevitablemente de una serie de operaciones ganadoras consecutivas. Para un trader, ganar de manera consistente puede resultar extremadamente peligroso si no ha aprendido previamente a supervisarse y controlarse a sí mismo de manera efectiva. La trampa más común: buscar respuestas en el lugar equivocado. Si partimos de la premisa fundamental de que para crear consistencia, los traders deben concentrar sus esfuerzos en desarrollar la estructura mental apropiada de un trader exitoso, entonces resulta fácil comprender por qué tantos traders fracasan en su intento. En lugar de aprender a pensar como verdaderos traders, concentran toda su energía en pensar sobre cómo pueden ganar más dinero aprendiendo cada vez más sobre el mercado. Es casi imposible no caer en esta trampa seductora. Existe una serie de factores psicológicos poderosos que hacen extremadamente fácil asumir que lo que usted no sabe acerca de los mercados es precisamente lo que causa sus pérdidas y su falta de resultados satisfactorios. Sin embargo, esta suposición es fundamentalmente incorrecta. La consistencia que busca con tanto ahínco está en su mente, no en los mercados. Son sus actitudes y creencias sobre estar equivocado, sobre perder dinero, y su tendencia a volverse irresponsable cuando se siente bien y confiado, lo que causa la mayoría de sus pérdidas, no la técnica que utiliza ni la supuesta falta de conocimiento del mercado. Permítame ilustrar este punto con un ejemplo revelador. Si pudiera elegir a uno de los siguientes dos traders para administrar su dinero, ¿cuál elegiría? El primer trader utiliza un sistema de operación simple, incluso podría decirse que es una técnica mediocre, pero posee una mentalidad sólida que no permite que la información del mercado distorsionada por el subconsciente lo haga dudar, racionalizar o vacilar al momento de ejecutar sus operaciones. El segundo trader es un analista fenomenal con un conocimiento profundo del mercado, pero opera con los temores típicos que lo hacen susceptible a todas las enfermedades psicológicas de las que el primer trader está completamente libre. La opción correcta debería ser obvia: el primer trader es quien va a lograr resultados significativamente mejores con su dinero. La actitud correcta produce, en general, resultados superiores al análisis o la técnica más sofisticada. Por supuesto, la situación ideal sería tener ambas cosas, pero realmente no es necesario poseer ambas para tener éxito, porque si tiene la actitud correcta y la estructura mental apropiada, entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil, incluso simple, y sin duda alguna, mucho más divertido y satisfactorio. La paradoja del trader principiante. Curiosamente, la mayoría de los traders están más cerca de la forma correcta en que deben pensar cuando operan por primera vez, que en cualquier otro momento de sus carreras posteriores. Muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading. Esto es especialmente cierto si su primera operación resulta ganadora. Luego entran en la segunda operación con poco o ningún temor. En caso de que ésta también sea ganadora, avanzan a la próxima con aún menos preocupación, ya que en su mente sería prácticamente inaceptable la posibilidad de experimentar una pérdida. Cada vez que ganan se convencen más de que no hay nada que temer y de que el trading es la forma más fácil posible de ganar dinero. Esta ausencia de miedo se traduce en un estado mental despreocupado y relajado, similar al estado mental que muchos grandes atletas describen como la zona. Si alguna vez ha tenido la ocasión de experimentar la zona en algún deporte o actividad, entonces usted sabe que es un estado mental extraordinario en el que no existe absolutamente ningún temor y se actúa y reacciona de manera instintiva y fluida. No se piensa conscientemente en estudiar alternativas o en la posibilidad de consecuencias negativas contra usted mismo. Está completamente en el momento presente y simplemente hace lo correcto, y todo lo que hace resulta ser exactamente lo que debía hacerse en ese instante. La mayoría de los atletas nunca llegan a este nivel elevado de desempeño, principalmente porque no logran superar el miedo de cometer un error. Aquellos que llegan al punto donde no existe absolutamente ningún temor de las consecuencias de sus acciones, generalmente, y de manera muy espontánea, entrarán en la zona. Por cierto,
Esta zona psicológica no es una condición a la que uno pueda ir voluntariamente de la forma en que se puede realizar una hazaña de resistencia física. Se trata de un estado mental fluido en el que usted se encuentra a sí mismo en un estado intrínsecamente creativo, y por lo general, si comienza a pensar en sus acciones en un nivel racional o excesivamente consciente, entonces es inmediatamente expulsado de ese estado. La actitud ganadora verdadera. A pesar de que no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona por voluntad propia, sí puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una auténtica actitud ganadora positiva. Defino una actitud ganadora positiva como la expectativa genuina de un resultado positivo de sus esfuerzos, combinada con una aceptación profunda de que los resultados que obtenga serán un reflejo perfecto de su nivel actual de desarrollo y de lo que necesita aprender para mejorar. Eso es precisamente lo que los grandes atletas poseen, una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja competitiva. Otros atletas, en contraste, se sumergen en estados negativos, de autocrítica despiadada, pesar profundo y autocompasión paralizante. No muchas personas logran desarrollar una actitud ganadora positiva verdadera. La curiosa anomalía del trading es que, si comienza con una operación ganadora, automáticamente experimentará el tipo de actitud despreocupada que es un subproducto natural de una actitud victoriosa, sin haber desarrollado realmente la actitud subyacente por sí mismo. Unas cuantas operaciones ganadoras consecutivas pueden establecer el tipo de estado mental despreocupado que es un componente esencial del éxito, pero este estado no se basa en las actitudes apropiadas y fundamentales. Lo que tenemos entonces es una percepción extremadamente dañina sobre la naturaleza del trading que se traducirá inevitablemente en un desastre tanto emocional como financiero. Tener unas cuantas operaciones ganadoras no significa automáticamente que usted ya se haya convertido en un trader competente, pero esa es precisamente la forma en que se siente, porque lo lleva a un estado mental elevado que solo las personas más dotadas experimentan de forma consistente. El hecho innegable es que no necesita la más mínima habilidad para ganar en una operación individual, y si es posible ganar en una operación sin la más mínima habilidad, sin duda es posible hacerlo una operación tras otra durante algún tiempo. El peligro de las rachas ganadoras tempranas. Cuando se siente confiado y está libre de temores y preocupaciones, no es difícil tener una serie de operaciones ganadoras porque es fácil obtener un flujo natural, una especie de ritmo donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente. Es casi como si el mercado le gritara claramente cuándo comprar y cuándo vender, y necesita muy poco de sofisticación analítica. Y, por supuesto, como no tiene miedo, puede ejecutar sus operaciones sin argumento interno o conflicto mental. El punto que quiero dejar absolutamente claro es que ganar en cualquier actividad competitiva es principalmente una función de la actitud correcta. Muchas personas son sin duda conscientes de ello en algún nivel, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no comprenden la parte verdaderamente significativa que desempeña la actitud en sus resultados finales. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas específicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias y tácticas. Si los competidores no están equipados con un arsenal adecuado de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general, aunque no siempre, gana. Cuando un competidor en desventaja vence a un oponente claramente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes igualmente habilidosos, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos, la respuesta es invariablemente la actitud. Lo que hace al trading tan fascinante, y al mismo tiempo, tan difícil de dominar es que realmente no se necesita un gran arsenal de habilidades técnicas, usted solo necesita una verdadera actitud ganadora auténtica. Al experimentar una o varias operaciones ganadoras, usted se siente como un ganador, y ese sentimiento positivo es precisamente lo que sostiene la racha ganadora. Esta es la razón fundamental por la que es posible que un trader completamente novato pueda tener una serie impresionante de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores analistas de la industria darían cualquier cosa por una racha ganadora similar. Los analistas tienen todo el conocimiento técnico, pero les falta la actitud ganadora genuina. Operan con miedo constante.
El trader novato, por el contrario, experimenta la sensación de una actitud ganadora porque simplemente no tiene miedo. Pero esto no significa que realmente haya desarrollado una actitud ganadora verdadera, simplemente significa que aún no ha experimentado ningún dolor significativo por sus actividades de trading, por eso no teme al mercado. La primera pérdida, el momento crítico. Finalmente, nuestro trader novato experimentará inevitablemente una pérdida, independientemente de la sensación positiva que haya tenido hasta ese momento, y entonces se sentirá mal. Perder y sentirse mal son realidades absolutamente inevitables del trading. La actitud más positiva imaginable, junto con la mejor capacidad analítica del mundo, nunca podrán impedir que incluso un trader con larga experiencia tenga operaciones perdedoras. Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables imposibles de controlar como para considerar siquiera la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué sucede cuando el trader principiante finalmente experimenta esa primera pérdida dolorosa? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado y relajado? Las respuestas a estas preguntas dependerán completamente de sus expectativas cuando entró en el trading y de cómo interprete esta experiencia dolorosa. Y la forma en que interprete la experiencia estará en función directa de sus creencias y actitudes preexistentes. Supongamos que opera con la creencia profunda de que no hay forma posible de evitar una pérdida ocasional, porque perder es simplemente una consecuencia natural del trading, nada diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en gastos inevitables por tener que comprar alimentos. Y además, supongamos que ha aceptado totalmente el riesgo, tanto financiera como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado todas las posibilidades del comportamiento del mercado que de otro modo serían inaceptables. Con estas creencias y expectativas saludables, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore seriamente su actitud, y simplemente avanzará a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes apropiadas para el trading exitoso. Ahora supongamos el escenario opuesto, que no ha aceptado totalmente el riesgo inherente al trading. ¿Qué sucede si sus expectativas no tienen en cuenta la posibilidad de que el mercado haga algo completamente distinto a lo que usted quería o esperaba? Desde esta perspectiva mental vulnerable, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, un dolor emocional profundo. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que, en un momento futuro, percibiremos el entorno, el cual se expresará a través de nuestros sentidos, vista, sonido, tacto, olfato o gusto. Dependiendo de cuánta energía emocional está detrás de esta esperanza o expectativa, puede doler enormemente cuando no se cumple lo que esperábamos. La respuesta natural al dolor, culpar al mercado. De las dos perspectivas diferentes que acabo de describir, ¿cuál es la que más probablemente le ocurrirá a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders del mundo han logrado alcanzar la perspectiva madura descrita en el primer escenario. Y, como he indicado anteriormente, a menos que haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos o haya tenido mentores excepcionales que le hayan inculcado actitudes saludables acerca de los riesgos y las pérdidas desde el comienzo mismo de su carrera, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común y dolorosa de la pérdida una o más veces antes de que se den cuenta de lo que realmente necesitan pensar para tener éxito coherente y sostenible. Es un cambio fundamental de actitud lo que realmente cuenta para tener éxito duradero, no una labor brillante de análisis sobre el comportamiento del mercado, como la mayoría de la gente asume erróneamente. Esta hipótesis errónea se ve con frecuencia entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente comprenden, en los niveles más profundos, que una actitud positiva genuina es un componente absolutamente crítico que determina el éxito o el fracaso. Podemos asumir con seguridad que, después de experimentar una pérdida significativa, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional considerable. Como resultado directo de esto, su trading tendrá sobre todo una nueva calidad completamente diferente. Definitivamente perderá aquel estado de ánimo despreocupado y relajado, pero lo que es aún más importante y perjudicial es que sentirá que fue el mercado quien le hizo esto. En su mente,
El mercado causó que él sintiera el dolor que ahora experimenta, el mercado se llevó sus ganancias anteriores y le produjo los sentimientos negativos que ahora tiene. Note cómo nuestro trader culpa naturalmente a los mercados por la pérdida o por lo que no consiguió. Observe también cuán natural es esta forma de sentir, la forma automática en que surge. Piense acerca de cuántas veces en nuestras vidas, especialmente cuando éramos niños, estábamos haciendo algo que realmente disfrutábamos enormemente, como jugar con un juguete favorito o con nuestros amigos, y como alguien con más poder o autoridad que nosotros nos obligó abruptamente a detener lo que estábamos haciendo y hacer algo que no queríamos hacer en absoluto. Las conexiones con la infancia. Todos nosotros hemos perdido cosas que valorábamos, nos han quitado cosas bruscamente, se nos ha negado cosas que queríamos o creíamos merecer legítimamente, se nos ha impedido continuar con una actividad cuando estábamos en medio de ella disfrutándola plenamente, o hemos sido detenidos abruptamente cuando perseguíamos una idea que nos apasionaba profundamente. El punto crucial es que en muchas de estas situaciones dolorosas de la infancia, no tuvimos ninguna responsabilidad personal por lo que nos pasó o por el dolor emocional que sufrimos, porque simplemente no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros no elegimos conscientemente vernos forzados a cambiar un estado de alegría y felicidad por un estado de dolor emocional. La decisión estaba completamente fuera de nuestras manos, en contra de nuestra voluntad, y por lo general llegaba de manera bastante abrupta e inesperada. A pesar de que se nos pudo haber dicho repetidamente que éramos responsables de lo que nos estaba sucediendo, es muy posible que no lo creyéramos o no entendiéramos realmente lo que significaba esa responsabilidad. Lo que es más tangible para un niño, y lo que más fácilmente puede aceptarse en ese momento, es que nos estábamos divirtiendo intensamente, y alguien o algo nos quitó abruptamente la diversión y nos causó dolor considerable. No fue nuestra elección consciente. La causa de nuestro dolor vino a nosotros desde el exterior, desde fuerzas externas, por lo tanto, sea cual sea la fuerza que intervino en ese momento fue quien tuvo toda la culpa. Hemos aprendido desde la infancia que no solo sentirnos bien puede ser sustituido instantáneamente por una mala sensación sin que tengamos la culpa, sino que también aprendimos profundamente acerca de la traición. Nos sentimos traicionados porque muchas de estas situaciones fueron completamente inesperadas o imprevistas, lo que significa que no estábamos preparados para conocer la forma en que algunas personas en nuestra vida tienen el potencial de comportarse. Si su comportamiento hace que nosotros entremos en un estado de dolor emocional intenso, entonces es bastante natural que nos hubiésemos sentido profundamente traicionados. El punto fundamental es que, como adultos, cuando nos involucramos en el trading, no nos damos cuenta de cómo naturalmente asociamos el cambio instantáneo de la alegría al dolor, tal como lo hemos experimentado tantas veces cuando éramos niños vulnerables, con el cambio que se produce cuando operamos y perdemos. Las implicaciones son profundas, si no hemos aprendido a aceptar conscientemente los riesgos inherentes y propios del trading y no sabemos cómo protegernos mentalmente de estas conexiones naturales entre nuestro pasado doloroso y el presente, terminaremos inevitablemente por culpar al mercado de nuestros resultados en vez de asumir la total responsabilidad por ellos. La ilusión de responsabilidad. Aunque la mayoría de las personas que hacen trading se consideran a sí mismos adultos responsables y maduros, solo los mejores traders han llegado verdaderamente a un punto donde pueden hacer y aceptar la total responsabilidad absoluta de los resultados de cualquier operación individual. Todos los demás, en un grado u otro, asumen cierta responsabilidad superficialmente, pero la realidad subyacente es que quieren que el mercado la asuma por ellos. El trader típico quiere que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas y sus sueños más profundos. La sociedad en general puede funcionar de esta manera, con expectativas mutuas y responsabilidades compartidas, pero los mercados financieros, sin duda alguna, no funcionan así. En la sociedad, podemos razonablemente esperar que otras personas se comporten de manera razonable y responsable. Cuando no lo hacen, y si uno sufre como resultado directo de ello, la sociedad tiene recursos legales y sociales disponibles para corregir el desequilibrio y hacernos sentir completos de nuevo. El mercado, por otro lado, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de darnos nada ni de hacer nada que nos beneficie específicamente. Cuando usted coloca una operación en el mercado,
Lo hace con la intención clara de hacer dinero. Cada trader activo en el mundo que abre una operación lo hace por exactamente la misma razón. Cuando observa su relación con el mercado desde esta perspectiva realista, se puede decir que su propósito es extraer dinero de los mercados, pero, por esa misma razón, el único propósito del mercado es despojarlo de su dinero o arrebatarle la oportunidad de ganarlo. Si el mercado es esencialmente un grupo de personas que interactúan con el propósito de extraer dinero unos de otros, entonces, ¿cuál es la responsabilidad real del mercado con el trader individual? El mercado no tiene ninguna otra responsabilidad que la de seguir las reglas básicas que se han establecido para facilitar esta actividad de intercambio. El punto crucial es que, si alguna vez se ha encontrado culpando al mercado por sus resultados o se ha sentido traicionado por él, entonces usted no ha comprendido las implicaciones profundas de lo que significa participar en un juego de suma cero. Cualquier grado de culpa que quiera atribuirle al mercado significa que no ha aceptado plenamente la realidad de que el mercado no le debe absolutamente nada, independientemente de lo que usted quiera, piense o del esfuerzo descomunal que ponga en preparar su operación. El significado real de asumir responsabilidad. Asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar, en lo más profundo de su identidad y su ser, que es usted, no el mercado, el completamente responsable de su éxito o fracaso como trader. Por supuesto, el objetivo inherente del mercado es separarlo de su dinero, pero en el proceso, también le proporciona un flujo interminable e inagotable de oportunidades para que usted tome dinero de él. Con el movimiento constante de los precios, que representa el movimiento de las acciones colectivas de todos los que están participando en ese momento, el mercado también genera información valiosa sobre sí mismo, y hace que sea extremadamente fácil para usted entrar y salir de las operaciones. Desde la perspectiva de las oportunidades, el movimiento de los precios, la información disponible y la capacidad de entrar y salir de las operaciones representan oportunidades constantes de observar algo significativo y de actuar sobre lo que se ve. Durante cada momento que los mercados están abiertos, usted tiene la oportunidad de entrar en una nueva posición, reducir una posición existente, añadir a una posición actual, o salir completamente de una posición. Estas son todas oportunidades reales para enriquecerse, tomando beneficios oportunamente o, al menos, cortando sus pérdidas antes de que se vuelvan catastróficas. Permítame plantear una cuestión fundamental. ¿Se siente usted responsable por el cumplimiento de las expectativas, esperanzas, sueños y deseos de algún otro trader desconocido? Por supuesto que no. Suena casi absurdo siquiera plantear la pregunta. Sin embargo, si usted alguna vez se encuentra culpando al mercado y sintiéndose traicionado por él, estaría esperando exactamente lo mismo del mercado. Entonces, ¿qué es esencialmente lo que usted está haciendo? Está esperando que las acciones colectivas de cada participante en su actividad diaria hagan que el mercado siga un camino específico que le dé exactamente lo que usted quiere. El camino hacia el dominio del trading. Usted tiene que aprender cómo conseguir lo que quiere de los mercados, y el primer paso absolutamente crucial en este proceso de aprendizaje transformador es tomar la responsabilidad completa y absoluta de todos sus resultados. Asumir la responsabilidad significa creer profundamente que todos sus resultados son autogenerados, que están basados en su interpretación personal de la información disponible del mercado, en las decisiones que usted tome y en las acciones que ejecute como resultado directo de esas decisiones. No tomar nada menos que la total responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos masivos que bloquean eficazmente su camino hacia el éxito. En primer lugar, establecerá una relación adversarial con el mercado que oscurece el flujo constante de oportunidades disponibles. En segundo lugar, se confundirá al creer erróneamente que sus problemas de trading y su falta de éxito pueden ser rectificados simplemente a través de más y más análisis de mercado. Cuando proyecta cualquier grado de responsabilidad en el mercado por no obtener ganancias o por no cortar sus pérdidas oportunamente, muy fácilmente puede darle la calidad de un adversario o un enemigo personal. La perdición de esperar que el mercado hiciera algo diferente de lo que hizo es que generará en usted los mismos sentimientos intensos de cuando era niño, dolor profundo, cólera intensa, resentimiento acumulado y la impotencia que sentimos cuando alguien se llevó algo valioso de nosotros, no nos dio lo que quisimos,
o no nos dejó hacer lo que quisimos. La perspectiva correcta del mercado. Desde la perspectiva objetiva del mercado, cada momento es completamente neutral, pero para usted, como observador e intérprete, cada momento y cada movimiento del precio pueden tener un significado profundo. Pero, ¿de dónde proviene realmente esta comprensión o significado? Este significado existe por lo que ha aprendido a lo largo de su vida y su carrera, y existe exclusivamente dentro de su mente, no en el mercado mismo. El mercado no asocia significados ni proporciona interpretaciones de la información que genera sobre sí mismo. Además, el mercado no sabe cómo definir una oportunidad específica o una pérdida particular para usted. Si percibe la interminable secuencia de oportunidades para entrar y salir de operaciones sin autocrítica destructiva y arrepentimiento paralizante, entonces estará en el mejor estado mental posible para actuar consistentemente en su propio interés y aprender efectivamente de cada una de sus experiencias. Por otra parte, si lo que percibe en la información del mercado es doloroso de alguna manera significativa, entonces, naturalmente, tratará de evitar el dolor por cualquier camino disponible, ya sea consciente o inconscientemente bloqueando cierta información de su conciencia. En el proceso de bloquear esa información percibida como dolorosa, usted sistemáticamente se olvidará o no verá cualquier número de oportunidades valiosas para enriquecerse. El flujo del mercado. La forma óptima de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por ti mismo es entrar mentalmente en la corriente del mercado. El mercado tiene un flujo característico. Es a menudo errático, especialmente en el corto plazo, pero muestra patrones simétricos que se repiten una y otra vez con cierta regularidad. Obviamente, es una contradicción fundamental intentar fluir armoniosamente con algo contra lo que usted está mentalmente en oposición, pero si quiere comenzar a sentir genuinamente el flujo natural del mercado, su mente tiene que estar relativamente libre de miedo paralizante, cólera destructiva, pesar profundo, sentimientos de traición, desesperación y decepción abrumadora. Usted no tendrá motivos reales para experimentar estas emociones negativas debilitantes cuando asuma la responsabilidad absoluta de todos sus resultados. El error de buscar soluciones en el análisis. Anteriormente mencioné que cuando no asume la responsabilidad completa, uno de los principales obstáculos psicológicos que pueden bloquear su éxito y que lo inducen a cometer errores repetitivos es creer que sus problemas de trading y la falta de consistencia pueden ser rectificados únicamente a través de más análisis de mercado. Para ilustrar claramente este punto crucial, vamos a volver a nuestro trader novato que comenzó con un estado mental despreocupado hasta que tuvo su primera experiencia perdedora dolorosa. Después de ganar con tal facilidad inicial, experimentar un cambio abrupto hacia el dolor emocional puede ser muy chocante e impactante, pero no lo suficientemente chocante, sin embargo, como para abandonar completamente el trading. Además, en su mente distorsionada no era su culpa de todos modos, el mercado le hizo una mala jugada, lo traicionó. En lugar de salir del trading, la sensación extraordinaria que experimentó cuando estaba ganando debe mantenerse fresca en su memoria, lo que lo inspirará con un sentido renovado de determinación para seguir operando. Solo ahora es cuando va a ser más inteligente y cuidadoso al respecto. Va a poner un esfuerzo considerable en ello, y a aprender todo lo que pueda acerca de los mercados y su funcionamiento. Es perfectamente lógico y razonable pensar que si él pudo ganar sin saber prácticamente nada, va a ser mucho más capaz de ganar ahora cuando adquiera conocimiento profundo. Pero hay un problema enorme aquí que muy pocos traders comprenderán hasta mucho después de que el daño psicológico y financiero esté hecho. Aprender sobre los mercados no es un problema en sí mismo, de hecho, es necesario y valioso. Es la razón subyacente y la motivación para aprender sobre el mercado lo que, en última instancia, resultará ser su ruina. Como mencioné hace un momento, el repentino cambio de la alegría intensa al dolor profundo suele crear un fuerte shock psicológico en la persona. Algunas personas nunca aprenden a reconciliar este tipo de experiencias traumáticas de una manera saludable y constructiva. Existen técnicas efectivas para hacerlo, pero no son ampliamente conocidas ni enseñadas. La respuesta típica en la mayoría de las personas, especialmente en el tipo de personalidad que es naturalmente atraída hacia el trading, es el deseo de venganza.
Para los traders, la única forma de neutralizar este deseo de venganza es conquistando el mercado, demostrándole quién manda, y piensan que la única manera de conquistar el mercado es aprendiendo a conocerlo profundamente. En otras palabras, la razón subyacente y a menudo inconsciente del por qué el trader novato está aprendiendo intensamente acerca del mercado no es simplemente para tener una manera sistemática y consistente de ganar dinero, sino para superarlo, para demostrarse a sí mismo que puede vencerlo, y lo más importante psicológicamente, para evitar que el mercado le haga daño de nuevo. Está aprendiendo del mercado como una manera de evitar el dolor futuro o para probar algo a sí mismo, lo que no tiene absolutamente nada que ver con observar el mercado desde una perspectiva objetiva y neutral. No se da cuenta de ello conscientemente, pero tan pronto como hizo la hipótesis mental de que conocer más sobre el mercado puede evitarle dolor o puede ayudar a satisfacer su deseo de venganza o demostrar algo, en ese preciso momento inició su camino inevitable para convertirse en un perdedor consistente. El dilema irreconciliable. De hecho, lo que ha hecho es crear un dilema psicológico irreconciliable. Está aprendiendo a reconocer y entender los patrones del comportamiento colectivo del mercado, y eso es genuinamente bueno y valioso. Incluso se siente bien haciéndolo. Está inspirado y motivado porque asume que está aprendiendo sobre el mercado con el propósito noble de convertirse en un ganador consistente. Como resultado directo de ello, emprende una búsqueda apasionada de conocimientos acerca de líneas de tendencia, patrones de gráficos, niveles de soporte y resistencia, patrones de velas japonesas, perfiles de mercado, puntos pivote, ondas de Elliott, retrocesos de Fibonacci, osciladores diversos, fuerza relativa, indicadores estocásticos, y muchas otras herramientas técnicas demasiado numerosas para mencionar exhaustivamente. Curiosamente, a pesar de que su conocimiento técnico ha aumentado considerablemente, ahora encuentra problemas significativos para la ejecución efectiva de sus operaciones. Duda constantemente, se hace conjeturas interminables a sí mismo, decide abrir una operación solo para cambiar de opinión, o simplemente no hace absolutamente nada a pesar de tener cualquier número de señales claras y obvias para actuar. Todo esto resulta extremadamente frustrante, incluso exasperante, porque lo que le está pasando no tiene ningún sentido lógico. Hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, solo para encontrarse con la paradoja de que, entre más aprendía sobre el mercado, menos capaz era de aprovechar las oportunidades. No hizo mal en dedicarse a aprender, simplemente lo hizo por las razones psicológicas equivocadas. No será capaz de operar con eficacia y consistencia si está tratando de demostrar algo, sea lo que sea. Si asume que tiene que ganar necesariamente, o que tiene que tener razón siempre, o que no puede permitirse perder o no puede equivocarse bajo ninguna circunstancia, entonces esto hará que defina y perciba ciertas categorías de información del mercado como dolorosas e inaceptables. En otras palabras, se mostrará como dolorosa y amenazante toda la información que genera el mercado que esté en oposición directa a lo que le hace feliz o confirma sus expectativas. El dilema fundamental es que nuestras mentes están estructuradas evolutivamente para evitar tanto el dolor físico como el emocional, y aprender más y más sobre los mercados no compensará en absoluto los efectos negativos y el dolor producido por los mecanismos mentales inadecuados de su forma de operar. Todo el mundo comprende intuitivamente la naturaleza de evitar el dolor físico. Si accidentalmente acercas su mano a una estufa caliente, su mano se aleja automáticamente del calor, y esta reacción es completamente instintiva y automática. Sin embargo, cuando se trata de evitar el dolor emocional y las consecuencias negativas devastadoras que genera, especialmente para los traders, muy pocas personas entienden realmente la dinámica subyacente. Es absolutamente esencial para su desarrollo como trader que entienda profundamente estos efectos negativos y aprenda a controlarlos de forma que le ayude efectivamente a cumplir con sus objetivos. Los mecanismos de defensa mental. Nuestras mentes tienen una serie de formas sofisticadas para protegernos de la información que hemos aprendido a percibir como dañina o amenazante. Por ejemplo, en un nivel consciente y deliberado, podemos racionalizar, justificar, o inventar una razón elaborada para permanecer en una posición perdedora durante una operación que claramente va en nuestra contra.
Algunas de las formas más típicas de hacer esto incluyen llamar a nuestros amigos para buscar confirmación, hablar extensamente con nuestro corredor, o consultar indicadores técnicos que normalmente no utilizamos nunca, todo con el propósito expreso de reunir información que niegue la validez de la información dolorosa que el mercado nos está presentando claramente. En un nivel subconsciente y automático, nuestras mentes automáticamente alteran, distorsionan, o específicamente excluyen cierta información de nuestra conciencia. En otras palabras, no somos conscientes de que, para evitar nuestro dolor emocional, existen mecanismos poderosos de evasión que funcionan automáticamente, ya sea excluyendo completamente o alterando significativamente la información ofrecida por el mercado. Considere la experiencia común de estar en una operación claramente perdedora cuando el mercado está haciendo máximos consistentemente más altos y mínimos más altos contra su posición corta, o mínimos consistentemente más bajos y máximos más bajos contra su posición larga, mientras usted se niega tercamente a reconocer que tiene una operación perdedora porque está enfocando toda su atención selectivamente en los pequeños movimientos, tics, que entran momentáneamente a su favor. En promedio, está recibiendo solo uno de cada 4 o 5 movimientos del mercado en su dirección deseada, pero no importa en su mente distorsionada porque cada vez que recibe uno de estos movimientos favorables, más se convence de que el mercado ha alcanzado un punto de giro y está finalmente regresando en su dirección. Pero en vez de regresar como espera, el mercado continúa moviéndose implacablemente en contra de usted. En algún momento inevitable, el valor en dólares de la pérdida acumulada se vuelve tan grande e innegable que ya no puede seguir negándolo, y finalmente se ve obligado a salir de la operación, a menudo cerca del peor punto posible. La primera reacción que los traders tienen universalmente cuando miran hacia atrás a aquella operación perdedora con perspectiva clara es preguntarse con frustración, ¿por qué no corté mi pérdida inmediatamente y no operé en la dirección opuesta? La oportunidad obvia de abrir una operación en la dirección opuesta se reconoce fácilmente una vez que ya no hay nada emocionalmente en juego. Pero estábamos completamente cegados ante esta oportunidad clara mientras estuvimos dentro del mercado, debido a que en el momento en que la información que indicaba que era una oportunidad en la dirección opuesta se presentó, ésta se definió automáticamente como dolorosa en nuestra mente y se bloqueó efectivamente de nuestra conciencia. El cambio de perspectiva fatal. Cuando nuestro hipotético trader novato abrió su primera posición ganadora, fue divertido y emocionante, se encontraba completamente despreocupado, no tenía ningún historial de trading personal que defender o probar. En la medida en que estaba ganando consistentemente, puso sus operaciones en la perspectiva saludable de vamos a ver qué pasa. Mientras más ganaba, cada vez menos consideraba seriamente la posibilidad real de perder. Cuando finalmente experimentó su primera pérdida significativa, su estado de ánimo probablemente se desplomó dramáticamente porque era lo último que esperaba o consideraba posible. En lugar de asumir conscientemente que la causa fundamental de su dolor era su expectativa errónea y poco realista acerca de lo que el mercado se suponía que iba a hacer o no hacer, culpó directamente al mercado por su sufrimiento, y resolvió con determinación que si lo conociera más profundamente, podría impedir que ese tipo de experiencias dolorosas se repitan en el futuro. En otras palabras, hizo un cambio dramático y perjudicial en su perspectiva fundamental, pasando de estar despreocupado y relajado a intentar prevenir el dolor futuro tratando desesperadamente de evitar las pérdidas a toda costa. El problema fundamental es que prevenir el dolor evitando las pérdidas simplemente no se puede hacer en el trading. El mercado genera con su comportamiento ciertos patrones reconocibles, y estos patrones se repiten con regularidad, pero no funcionan perfectamente todo el tiempo sin excepción. Por lo tanto, de nuevo, no hay forma posible de evitar completamente las pérdidas o de evitar estar equivocado ocasionalmente. Nuestro trader no es consciente de estas realidades innegables del trading, debido a que está siendo impulsado por dos fuerzas psicológicas convincentes y poderosas. Primero, desesperadamente quiere reconquistar la sensación maravillosa de ganar que experimentó inicialmente, y segundo, está muy entusiasmado con todo el conocimiento fascinante sobre el mercado que está adquiriendo rápidamente. De lo que no se ha dado cuenta en absoluto es que, a pesar de su entusiasmo genuino por aprender, cuando pasó de un estado mental despreocupado a pensar obsesivamente en cómo encontrar un modo de evitar las pérdidas futuras,
también pasó de una actitud fundamentalmente positiva a una actitud fundamentalmente negativa. Ya no se enfoca principalmente en ganar y aprovechar oportunidades, sino más bien en cómo puede evitar el dolor emocional, evitando que el mercado le haga daño de nuevo. Este tipo de perspectiva negativa no es diferente del jugador de tenis o el golfista que se centra mentalmente en tratar de no cometer un error, pero descubre paradójicamente que cuanto más intenta no cometer un error, más errores comete inevitablemente. El círculo vicioso del aprendizaje mal dirigido. El grado al cual se enfoque hacia la anulación del dolor es exactamente el mismo grado por el cual creará esas mismas experiencias dolorosas que está tratando desesperadamente de evitar. En otras palabras, entre más quiera ganar y evitar perder a toda costa, menos tolerancia tendrá para cualquier información que pueda indicar que no está recibiendo lo que quiere. Entre más información tenga el potencial de percibir como dolorosa y bloquear de su conciencia, menor será su capacidad de percibir objetivamente una oportunidad genuina para actuar en su propio interés. Aprender más y más acerca de los mercados solamente con el propósito subyacente de evitar el dolor solo aumentará exponencialmente sus problemas, porque entre más aprende técnicamente, más espera naturalmente de los mercados, por lo que resulta aún más doloroso emocionalmente cuando los mercados no hacen su parte o no cumplen sus expectativas crecientes. Ha creado involuntariamente un círculo vicioso devastador donde entre más aprende sobre el mercado, paradójicamente más débil se vuelve psicológicamente, y más se siente obligado compulsivamente a aprender aún más. Este ciclo destructivo continuará inexorablemente hasta que abandone el trading completamente, ya sea en disgusto total, o hasta que finalmente reconozca con claridad que la causa raíz de su problema de trading no es en absoluto su supuesta falta de conocimiento del mercado, sino exclusivamente su perspectiva mental inadecuada. Los tres tipos de traders. Se toma algún tiempo considerable antes de que la mayoría de los traders finalmente tiren la toalla por completo o averigüen la verdadera fuente del éxito sostenible. Mientras tanto, algunos logran obtener suficiente comprensión del trading como para entrar en lo que se conoce comúnmente en la industria como el ciclo del auge y la crisis. Si tuviera que clasificar a todos los traders sobre la base del tipo de resultados que alcanzan consistentemente, los pondría en tres grandes categorías distintas. El grupo más pequeño, probablemente menos del 10% de todos los traders activos, son los ganadores consistentes y sostenibles. Tienen una curva de ganancias regularmente creciente con retrocesos, drawdowns, relativamente pequeños y manejables. Los retrocesos que realmente experimentan son el tipo de pérdidas normales y estadísticamente esperadas en las cuales incurre cualquier sistema de trading viable. No solo han aprendido cómo hacer dinero consistentemente, sino que ya no son susceptibles a las fuerzas y efectos psicológicos destructivos que dan origen al ciclo auge-crisis. El siguiente grupo consta de entre 30 y 40% de los traders activos, y son los perdedores consistentes. Sus curvas de ganancias son las imágenes en espejo invertidas de las curvas de los ganadores consistentes. Pierden la mayoría de sus operaciones mientras ocasionalmente ganan alguna. Independientemente de cuánto tiempo hayan estado involucrados en el trading, hay mucho acerca de este que fundamentalmente no han aprendido. Además, o bien tienen ilusiones peligrosas sobre la verdadera naturaleza del trading, o se volvieron psicológicamente adictos a él de tal manera que ser ganadores consistentes es prácticamente imposible para ellos en su estado mental actual. El grupo más numeroso, el 40-50% restante de los traders activos, permanecen atrapados en el ciclo interminable de auge-crisis. Han aprendido cómo hacer dinero en los mercados, pero no han aprendido el conjunto completo de habilidades mentales del trading que se necesita para mantener y proteger el dinero ganado. Por lo tanto, sus curvas de ganancias típicamente se parecen a paseos en montañas rusas extremas, con una subida pronunciada y estable, seguida de una caída igualmente pronunciada y devastadora, luego otra subida vistosa seguida de otra caída estable y pronunciada. Y el ciclo de la montaña rusa emocional y financiera continúa sin cesar, aparentemente sin fin. La euforia y el autosabotaje. He trabajado personalmente con muchos traders experimentados que han tenido rachas de ganancias absolutamente increíbles, a veces se pasan meses enteros sin perder un solo día de trading.
Tener 15 o 20 operaciones ganadoras consecutivas no es algo inusual para este tipo de traders talentosos. Pero, para aquellos atrapados en el ciclo auge-crisis, siempre estas rachas extraordinarias terminan inevitablemente en pérdidas enormes y devastadoras como resultado directo de la euforia descontrolada o del autosabotaje inconsciente. Si las pérdidas son el resultado de la euforia, realmente no importa si tiene una racha impresionante con un gran número de operaciones ganadoras seguidas, o una curva constante de aumento de ganancias, o incluso una sola operación ganadora significativa. Cada trader parece tener un umbral diferente y personal para el momento cuando el exceso de confianza peligroso o la euforia comienzan a apoderarse de su proceso mental racional. Y cuando ese momento crítico de euforia llega, el trader está en serios problemas inminentes. En un estado mental de exceso de confianza o euforia total, no puede percibir objetivamente ningún riesgo real porque la euforia le hace creer firmemente que absolutamente nada puede salir mal. Si genuinamente cree que nada puede salir mal, entonces no hay necesidad aparente de normas o límites estrictos que rijan su comportamiento. Así que abrir una posición significativamente más grande que de costumbre no solo se convierte en una posibilidad atractiva, sino que resulta psicológicamente irresistible. Sin embargo, tan pronto como coloque una posición considerablemente más grande de lo habitual, se coloca a sí mismo en peligro extremo. Cuanto mayor sea el tamaño de la posición, mayor será el impacto financiero dramático que incluso pequeñas fluctuaciones adversas del precio tendrán en su balance de cuenta. Combine posiciones más grandes de lo normal con un movimiento inesperado en contra de su posición, junto con la firme convicción distorsionada de que el mercado hará exactamente lo que usted espera, y tiene la situación perfecta donde un solo movimiento, tic, en contra de su operación puede hacer que entre súbitamente en un estado de parálisis mental que lo puede dejar completamente inmovilizado e incapaz de actuar. Cuando finalmente salga del shock paralizante, estará aturdido, completamente desilusionado y sintiéndose traicionado, preguntándose con incredulidad cómo algo así pudo haber sucedido. El hecho innegable es que fue traicionado exclusivamente por sus propias emociones descontroladas. Sin embargo, si no está consciente o no comprende la dinámica psicológica subyacente en el proceso que acabo de describir, no tendrá otra opción mental que culpar directamente a los mercados. Y si cree firmemente que el mercado le hizo eso, entonces se siente obligado compulsivamente a obtener aún más información sobre él con el fin de protegerse mejor a sí mismo en el futuro. Cuanto más aprende técnicamente, más confianza desarrolla, y naturalmente aumenta su capacidad para generar ganancias. A medida que su confianza crece exponencialmente, es más probable que en algún punto futuro cruce nuevamente el umbral peligroso de la euforia y se active todo el ciclo destructivo de nuevo. Los conflictos internos sobre ganar. Las pérdidas resultantes del autosabotaje inconsciente pueden ser igualmente perjudiciales financieramente, pero son generalmente de naturaleza más sutil y difíciles de detectar. Cometer errores inexplicables como confundir una orden de compra con una de venta o viceversa, o distraerse inexplicablemente de su actividad de monitoreo en el momento más inoportuno y crítico son ejemplos típicos de cómo los traders inconscientemente se aseguran de no ganar consistentemente. ¿Por qué alguien no quisiera ganar dinero? Realmente la cuestión fundamental no es lo que alguien quiere conscientemente, porque considero firmemente que todos los traders quieren ganar sin excepción. Sin embargo, a menudo existen conflictos psicológicos profundos y poderosos acerca de ganar y merecer el éxito. A veces, estos conflictos internos son tan poderosos e inconscientes que nos encontramos con que nuestro comportamiento real está en conflicto directo y contradictorio con lo que conscientemente queremos lograr. Estos conflictos podrían derivarse de su educación religiosa particular, de la ética del trabajo inculcada en la infancia, o de ciertos tipos específicos de trauma de la infancia no resueltos. Si estos conflictos internos existen en su psique, significa que su entorno mental no está completamente alineado y unificado con sus objetivos declarados. En otras palabras, no todas las partes de su personalidad lo apoyarán y defenderán para lograr el mismo resultado deseado. Por eso psicológicamente no puede aceptar completamente que tiene la capacidad innata para ganarse una cantidad ilimitada de dinero simplemente porque aprendió a operar efectivamente o porque el dinero está literalmente ahí en los mercados para tomarlo.
La responsabilidad como fundamento del éxito. Probablemente uno de los conceptos más difíciles de asimilar de manera efectiva y profunda por los traders es que el mercado no crea su estado de ánimo o actitud mental de ninguna manera, simplemente actúa como un espejo neutral que refleja lo que está dentro de su psique para devolverlo de vuelta a usted. Si tiene confianza genuina en sí mismo, no es porque el mercado esté haciendo que se sienta de esa manera específicamente, es porque sus creencias fundamentales y actitudes están alineadas de tal forma que le permiten avanzar confiadamente en una experiencia, asumir la responsabilidad completa del resultado sea cual sea, y aprovechar las lecciones que están a disposición. Confía en sí mismo simplemente porque está en constante aprendizaje y crecimiento. Por el contrario, si tiene miedo paralizante, es porque cree en cierta medida significativa que el mercado crea sus resultados, y no al revés, que usted crea sus propios resultados. Finalmente, la peor consecuencia devastadora de no asumir la responsabilidad completa es que lo mantiene atrapado en un ciclo interminable de dolor emocional e insatisfacción profunda. Piénselo detenidamente por un momento. Si no se siente genuinamente responsable de sus resultados de trading, entonces puede asumir erróneamente que no hay nada fundamental que aprender sobre usted mismo, y puede quedarse exactamente donde está indefinidamente. No va a crecer como persona ni va a cambiar como trader. Como resultado directo, percibirá los acontecimientos del mercado exactamente de la misma manera limitada, y por tanto, responderá a ellos de la misma manera inefectiva, y obtendrá inevitablemente los mismos resultados insatisfactorios y frustrantes. Usted no es responsable en absoluto de lo que el mercado hace o no hace en cualquier momento dado, pero sí es completamente responsable de todo lo demás que resulte de sus actividades de trading. Es responsable de lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, así como de todo lo que todavía no ha aprendido. El camino más eficaz y directo para descubrir exactamente lo que necesita para tener éxito sostenible es desarrollar conscientemente una actitud ganadora genuina, porque esta es inherentemente una perspectiva creativa y de crecimiento. No solo una actitud ganadora auténtica le abre completamente a lo que necesita aprender de cada experiencia, sino que también le allana el camino mental hacia una mentalidad propicia para descubrir y experimentar algo que aún no ha vivido. Conclusión: el poder transformador de la responsabilidad total. Desarrollar una actitud ganadora auténtica es absolutamente clave para su éxito a largo plazo en el trading. El problema fundamental para muchos traders es que piensan que ya la tienen desarrollada, cuando en realidad aún no lo han logrado completamente, o esperan pasivamente que el mercado la desarrolle mágicamente por ellos y así convertirse automáticamente en ganadores. Debe comprender profundamente que usted es el único responsable del desarrollo de su propia actitud ganadora. El mercado no va a hacerlo por usted, y quiero ser lo más enfático posible en esto: ninguna cantidad de análisis técnico sofisticado podrá compensar jamás el desarrollo de una actitud ganadora auténtica si no la ha desarrollado genuinamente. La comprensión profunda de los mercados le dará la ventaja técnica que necesita para identificar y crear algunas operaciones ganadoras específicas, pero esa ventaja por sí sola no lo hace un ganador consistente si no ha desarrollado paralelamente una actitud ganadora sólida. Si desea cambiar radicalmente su experiencia de los mercados, transformándola de temerosa a confiada, si quiere cambiar sus resultados de una curva irregular e impredecible de ganancias a una curva de constante aumento sostenible, el primer paso absolutamente fundamental es aceptar la responsabilidad total y completa, y dejar de esperar pasivamente que el mercado le dé algo o haga algo específico por usted. Si resuelve firmemente de aquí en adelante hacerlo todo usted mismo, asumiendo el control total de su desarrollo, el mercado ya no podrá ser percibido como su oponente o enemigo. Si deja de luchar mentalmente contra el mercado, lo que en realidad significa dejar de luchar contra sí mismo y sus propias limitaciones, se sorprenderá genuinamente de la rapidez con que será capaz de reconocer exactamente lo que necesita aprender, y la velocidad con que lo aprenderá e integrará en su trading. Asumir la responsabilidad total y absoluta es la piedra angular fundamental de una actitud ganadora auténtica y duradera. Sin esta base sólida, todo lo demás que construya será inestable y eventualmente colapsará. Con ella, todo se vuelve posible, y el camino hacia el éxito consistente se vuelve claro, directo y alcanzable.